Buenas noches. We spoke about Putin this morning. Hemos hablado acerca de Putin esta mañana All that we wanted to do y lo que queríamos hacer was bring us back to the point we'd made a couple of days ago es hablar de un punto que habíamos tomado o hablado hace algunos días about how the king of the north and the king of the south are polar opposites. sobre el asunto del rey del norte y el rey del sur ser polos opuestos, They're not so dissimilar. de que no son tan diferentes. When you think about opposite, Cuando ustedes piensan acerca de you might think Christian, atheist, de los opuestos, ustedes creerán que si eres ateo, entonces but that's not the opposite we find el otro es represented. cristiano. Pero ese no es el opuesto al cual nos referimos. We used the model of geography, Nosotros hemos usado el modelo de la and geografía we showed that when we spoke about opposite, y hemos mostrado que cuando hablamos de opuestos, even though they are polar opposites, a pesar de que son polos opuestos, both poles are extremely similar, ambos polos son extremadamente semejantes. in some ways identical. En algunos lugares o en algunos momentos son idénticos. So when you come to the king of the north and the king of the south, Y cuando hablamos del rey del norte y del rey del sur, they are in many ways identical. ellos son en muchas maneras idénticos. Trump and Putin are identical. Trump y Putin son idénticos. It's not that one is Christian No es que uno es cristiano and one is atheist. y el otro es ateo. Where they are identical Pero el punto en el cual ellos is son that they are idénticos both church and state relationships. es que ambos están en una relación de iglesia y Estado. The study has not been done thoroughly, El estudio no ha sido hecho de manera muy precisa o muy profunda, but you can already see it in history. pero ya en la historia lo pueden ver. I'll give an example. Les daré un ejemplo. You want to take two kingdoms, Si ustedes quieren usar dos reinos, Babylon Babilonia and Egypt. y Egipto. I don't want to use Babylon specifically. No quiero usar a Babilonia de manera específica. I want to call it Medo-Persia. Vamos a llamar a esto Medo-Persia mejor. So we're talking about the king of the north. Entonces, al referirnos al rey del norte, I want to speak about Medo-Persia yo quiero hablar de Medo-Persia and Egypt. y Egipto. So when you think about Medo-Persia, Cuando piensan en Medo-Persia, it's the king of the north. es el rey del norte. Is it a church-state relationship? ¿Será que tiene una relación de iglesia y Estado en Medo-Persia? It must be. Tiene que ser. The king of the north is always a church-state El relationship. rey del norte siempre tiene una relación de iglesia y Estado. So if you were to think about the king of the north, Así que si piensan sobre el rey del norte, it's easy to think about the papacy and the kings of Europe. es fácil pensar cuando hablamos del rey del norte, del papado y los reyes de Europa. But that model began centuries, millennia before. Pero ese modelo comenzó centenares de años antes con Babilonia. So all through its history, Así que durante toda la the historia, king of the north is a church-state el rey relationship. del norte está en una relación de iglesia y Estado. Even if you don't know what that looks like, does that make sense? It has to be that way. Incluso si no sabes cómo es que eso realmente ocurre, tiene que ser así. A woman is riding a beast Una mujer que está cabalgando una with 7 bestia heads. con 7 cabezas. Some of those heads are Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Algunas de esas cabezas son Medo-Persia, Babilonia, Roma. So a woman Así que una mujer controlling Babylon and Medo-Persia controló Babilonia y controló Medo-Persia, as much as she controlled the kings of Europe. tanto como controló el periodo de los reyes de Europa. So these kingdoms Así que estos reinos, of the statue o los de la estatua, are church-state relationships. están todos en relación de iglesia y Estado. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. So it's harder to see with Babylon. Así que es más difícil verlo con Babilonia Come to Medo-Persia. cuando llega a Medo-Persia. Was Medo-Persia a church and state relationship? ¿Será que Medo-Persia era una relación de iglesia y Estado? Yes. Sí lo era. Who controlled who? ¿Quién controlaba a quién en Medo-Persia? The church controlled the state. La iglesia controla el Estado. Without going to history or seeing that, you just know it has to be this way. Sin tener que ir a la historia, ustedes ya saben que tiene que ser así por ser rey del norte.
The structure says so. La estructura te lo enseña. So if we were to go to Daniel Entonces, si vamos al libro de Daniel, and you were to turn to E se você abrisse em Daniel chapter 6, Daniel capítulo 6, if you were to read through this story that we all know well, pueden ir a la historia que ya conocemos bien. it's the story of Darius. Es la historia de Darío. He leads Medo-Persia. Él era el líder de So Medo-Persia. Darius, Darío, he's proud. él estaba orgulloso. All of his advisors come to him. Todos sus consejeros habían ido hasta They él want to set a trap for Daniel. y querían entrampar a Daniel. armadilha para Daniel. So they're going to say, Entonces lo que dijeron fue, you, Darius, tú, Darío, sign a decree deberías firmar un that decreto no one can worship any other god, de que nadie pueda adorar a ningún otro Dios. no one can petition a god Nenhum pode fazer Nadie petição puede hacer peticiones a Dios except for you, excepto a ti. ser você. for a certain period of time. Entonces por un cierto periodo de tiempo, It doesn't matter how long. no importa cuánto tiempo fue, All they need is one day to trap Daniel. todo lo que necesitaban era un día É uma forma de para atrapar a Daniel. encurralar Daniel. And they do that immediately. Y lo hicieron inmediatamente. Darius signs the decree. Darío firmó el decreto. Daniel prays to God. Daniel Agradece, adoró a Dios ese día. Ora para Deus. Daniel ora para Deus, obrigado. And he's arrested. Y luego Daniel fue arrestado. The advisors go to King Darius. Y los consejeros fueron al rey Darío Dário, They tell him, y le dijeron, we've trapped your favorite. hemos atrapado a tu favorito. He went against your decree Él fue en contra de tu and decreto he has to die. y tiene que morir. And Darius says, Y lo que Darío I'll dice, abolish the decree. eu vou abolir voy a abolir el decreto. My decree, meu Mi decreto. decreto, I signed it. yo lo I firmé. can tear it up. Yo lo puedo destruir si And what quiero. do the advisors say? Pero ¿qué dijeron los consejeros? You can't do it. Que no lo puedes hacer. Why? ¿Por qué? Because Darius wears two hats. Porque Darío tiene dos coronas o This one man dos sombreros. Él es has un two hombre different hats. que tiene dos diferentes This was papeles. something that was occurred in Babylon, Es algo que también ocurrió en Babilonia. continued in Medo-Persia. Continuó en We Medo-Persia find it in the history of Greece y and lo Rome. encontramos en la historia de Grecia y Roma. De Roma. Medo-Persia Medo-Persia had something referred to as the law of the Medes and Persians, if you know that phrase. ellos tenían algo llamado como la ley de los medos y los persas. Medos e persas. No sé si That if conocen the la king frase. signed a decree, it could not be abolished, En el cual si un rey firmaba un decreto no podía ser even abolido, by himself. incluso por él mismo. And the reason for that E a La razón de eso disso acontecer is this head of the country has two hats. es de que la cabeza de la nación tiene dos papeles. tem dois papéis. He is a god Él es un dios and he is a king. y él es el rey. So Darius, Por lo tanto, Darío, when he signed that decree, cuando él firmó ese decreto, he signed it as God. lo firmó como un dios. And can a god make mistakes? ¿Y será que un dios puede cometer errores? No. Não. So when Darius Por lo tanto, cuando Darío takes off his god hat and he puts on his king hat, se quitó salió de su papel de rey, de Dios, y pasó a ser papel de he rey de says, I'm nuevo, not infallible, I made a mistake. y dijo, hey, yo no soy infalible, cometí un And error. his advisors tell him, Los consejeros le responden, no, a god signed that decree, no, fue un Dios quien firmó ese decreto, and you as king cannot abolish it. y tú como rey no lo puedes abolir. This is the model that they had. Este es el modelo que ellos tienen. It's still a church and state Es relationship. todavía una relación de iglesia y Estado. It's church and state. Es iglesia y Estado. Darius, Darío, as wearing his god hat, usando su papel de signs a Dios, decree, firmó un decreto, changes his hat, cambió su sombrero now he's just a king. y ahora es solamente un rey. He wants to tear it up, Y lo quería destruir, and he can't. pero no podía. This is the church and state relationship that they had. Esta es la relación de iglesia y Estado que había en Medo-Persia. It's a direct counterfeit of Israel. Y es una falsificación directa de Israel, de He's not Samuel. a God, Samuel no era un but Dios, he's church. pero él era la autoridad de la iglesia. Samuel is church, Samuel era la iglesia, but he was also a judge, pero también era también un his juez. state. Él era el Estado. So you had the leader of Israel, Entonces, el líder de Israel, one person, una sola persona, and he embodies church and state, pero él tiene en sí mismo la iglesia y el just like Estado, Darius. así como Darío. So ancient Israel, Así que el antiguo Israel, one person embodied church and state, una sola persona puede ser iglesia y Estado,
ancient Babylon, en la Babilonia antigua, all through the king of the north, de hecho, paganism, todo el paganismo del rey del norte, one person embodied church and state. una persona también tiene iglesia y estado en sí mismo. But Daniel 6 will show you how that relationship works. Y es en Daniel 6 donde te muestran cómo funciona esa relación. The church controlled the state. La iglesia es la que controla el estado. So you get to the time of Christ, Entonces llegamos al tiempo de Cristo, the time we're discussing now, el tiempo que estamos discutiendo ahora. and what is John expecting? ¿Y qué es lo que Juan está esperando? You had Moses, Tienes a Moisés. he takes out Israel, Moisés fue quien sacó a restores Israel, the nation. restaura la nación. Then we talk about Nehemiah. Luego hemos hablado de Esdras. And what was this one? ¿Y quién era este otro? I mistook that. Me había equivocado puse Nehemías. Josiah. Era Josías. It's in the book of Nehemiah. He sees these stories Entonces, estas historias and they restore Israel y restauraron a Israel as this church state model. como su modelo de iglesia y estado. John the Baptist would naturally expect the restoration of both Juan el Bautista esperaba la restauración de ambos. church and state, Él esperaba iglesia y estado all restaurados. they've ever known. Es todo lo que ellos siempre And Jesus conocieron. comes, Y Jesús dice and all that he is restoring is church. de que todo lo que quería restaurar era solo la Leaves the iglesia. state to burn. Jesús, Doesn't care about the state. Jesús no le importaba el estado, lo dejó I quemar. hope we can have some sympathy with John. Así que espero que tengamos algo de simpatía con Juan. Just how hard it must have been to change the Jewish mindset. Cuán difícil tendría que ser cambiar la mentalidad judía. You have their whole history as a nation, Pues toda la historia, ellos eran una nación. the whole beginning history, Moses, Todo el inicio de su historia, como con all the Moisés, prophets, todo el tiempo de los profetas, talking about how they will be liberated. hablando de cómo serían liberados. Dizendo como eles seriam libertos. What else was he supposed to think? ¿Qué más tenía que pensar Juan? If we can sympathize with how hard it was for him, Si podemos simpatizar con cuán difícil fue para él, Para ele. maybe we can have an understanding of how hard our tests are and are going to be. pueden ustedes también pensar qué tan difíciles serán nuestras pruebas, cómo han sido y cómo serán las que vienen So we aún. come to this history, Então a gente chega Cuando venimos a esta historia, and Christ comes to Israel, his church, Y his Cristo people, Então Cristo llega a la chega a iglesia, Israel, seu povo, a su and pueblo, he tears apart the church from the state. y Jesús vino y separó a la iglesia del He's Estado. going to restore his people Él iba a restaurar a su pueblo as a church, como iglesia, igreja, the early church. la iglesia temprana, o inicial. They had no political authority or power. Não donde Dios no le entregaría a la iglesia primitiva ningún poder político. God didn't give them any. Dios no les dio ningún poder político. And that for them was a completely different way of operating. Y para ellos eso fue una manera completamente diferente de operar. So God is going to tear apart the church and the state in Israel. Entonces, Dios lo que va a hacer es separar a la iglesia del Estado en Israel. And by the time it gets to our history, Y para cuando llegamos a nuestra historia, seems natural. parece todo natural hoy en We día. just seem to not expect a state Hoy parece que todos sabemos, no esperamos tener ningún Estado, in ningún modern país Israel. en el Israel moderno. Israel moderno, a gente não espera um Estado. And I don't think we realize how hard it must have been for the disciples Pero a veces creo que no nos damos cuenta cuán difícil debe haber sido todo eso para los discípulos, Para os discípulos. when it's all they've known. cuando era todo lo que ellos conocían. And the whole of the Old Testament, Y todo el periodo del Antiguo Testamento, the way they read their prophet, la manera en que ellos leen sus profetas, Profeta. the prophet of the beginning of ancient Israel, el profeta del inicio del Israel antiguo, Moisés, the same way we read the prophet of the beginning of modern Israel, de la misma manera que nosotros hoy leemos al profeta del inicio del Israel moderno, que es la hermana it White, reinforces all of their wrong ideas. todos ellos parece que nos refuerzan las ideas erróneas. Moses delivered a state church. Pues Moisés liberó a una iglesia y Estado juntos. Ele é o profeta. Él era profeta And he speaks y él habla del libertador. Libertador. not just Moses, No solo Moisés, all of their other writers. todos los demás escritores. So they read their prophet, Por lo tanto, ellos leen sus profetas and in all those words, y en todas las palabras de los and in profetas its own history. E a profeta. terminan su propia You historia. have three histories of captivity: Tenemos 3 historias de cautiverio: Egypt, Egipto, Babylon, Babilonia Rome. y Roma. They're in captivity to Egypt. Estuvieron en cautiverio con Egipto.
God brings them out, Dios los sacó, church and state. iglesia y Estado. They're in captivity to Babylon. Quedaron en cautiverio a God brings them Babilonia. out, Dios los trajo, church and state. iglesia y Estado. Captivity to Rome. Cautiverio con Roma. What else would you expect? ¿Qué más ustedes podrían esperar que hiciera Dios? Peor que eso. You have a nice triple application of prophecy Hay incluso una triple aplicación profética que on podríamos top hacer. of all of the writings of their prophet. Y la colocaríamos encima de todo lo demás. Worse than that, Y hay algo that peor. first angel El primer ángel de ellos repeats it all repitió toda esa mentalidad and tells them, y les dice now the time has come. que ahora llegó el tiempo. Our prophet told the deliverer. Nuestro profeta nos habló del libertador. We have a triple application to tell us of the deliverer. Tenemos una triple aplicación que nos habla del libertador. And they look to Christ, Y cuando miraron a Jesús, and I think that we expect that test should have been obvious. y nosotros a veces creemos que esa prueba iba a ser obvia, Obvious, pero si era they obvia, wouldn't have found it this hard. si fuera obvio, ellos no hubiese sido muy fácil para todos ellos. Christ split apart the state and the church. Jesús separó la iglesia del Estado He left the state to burn. y dejó que el Estado se quemara. So what did Satan have to do? Así que, ¿qué tiene que hacer Satanás después? He's going to tear apart the state and the church. Satanás tiene que separar a la iglesia del Estado también. Darius was a god king. Darío era un rey que era Dios. Alexander the Great was taught by his mother that he was a god. Y Alejandro Magno le enseñó a su propia madre que él era un Dios He también. hated his father. Él odiaba a su padre. One of the reasons Alexander hated his Y una de father las razones por las cuales Alejandro odiaba a su papá, because he didn't even believe that man was his father. porque él ni siquiera creía que su papá era realmente His su mother padre. taught him Pues la mamá le enseñó that he was seeded by a god, de que él fue, and that made him half god. de que ella quedó embarazada de un Dios y de que él era medio No Dios. historian decided to call him Alexander the Great because he's so great. Ningún historiador decidió llamar a Alejandro Magno Magno porque simplemente era grande. He chose that name Él escogió ese and nombre repeated it y lo repitió. until well over 2,000 years later we still call him the Great. Y hoy, 2000 años después, todavía lo llamamos Alejandro Magno. But he deified himself. Pero él se había deificado a sí The mismo. Caesars, Los Césares, they were demigods. ellos eran semidioses. So they're all a church-state relationship. Entonces todo esto es relación de iglesia y Estado. But the church, when embodied in one person, controlled the state. Pero incluso cuando tenemos la relación de iglesia y Estado en una persona, la parte religiosa siempre domina sobre el That's why Estado. the advisors can tell Darius Fue por eso que los consejeros de Darío le dijeron that as a king, de que como rey, he cannot abolish this decree. él no podía abolir el decreto que había hecho. Come down to Egypt. Ahora vamos a Egipto. The pharaohs, Los faraones. were they god kings? ¿Será que ellos eran reyes dioses? Yes. Sí, también. I don't want to go into it No quiero ir allí because I don't think I have the vocabulary porque no creo que yo tengo el vocabulario to speak like a university lecturer. para hablar como un palestrante de universidad, un But I presentador. listened to one once who was speaking about the pharaohs, Pero escuché una vez una persona que estaba hablando sobre los faraones, particularly under Ptolemy. especialmente en el periodo de Ptolomeo. What's the name? Ptolemy. Ptolemy. Ptolomeo. And the way he describes it, Y la manera en que él it's describe perfect. es muy perfecta. It's state Era un estado over church. sobre la iglesia. The Ptolemies didn't even believe in the church they set up, O sea, los tolemaicos no creían ni siquiera en la iglesia que tenían. that they made themselves the gods of. Ellos se hicieron el dios de la iglesia, o de la religión egipcia, porque They Ptolomeo created this church era griego, pero él creó esta to iglesia control the native population. para poder controlar a la nación, Do we all know of the Rosetta Stone? a la población nativa. Todo el mundo conoce la piedra Rosetta. The Rosetta Stone La piedra Rosetta is a document, es un documento, an agreement, un acuerdo de it's hecho, a contract es un contrato between a new pharaoh entre un nuevo faraón and his church. y su iglesia. And he explains on that stone Y él explica en esa how they piedra have to make a deal or an agreement. cómo se puede hacer un acuerdo, un trato.
It's all about the church-state relationship of Egypt. Se trataba toda la piedra roseta sobre una relación de iglesia y Estado. And it was the Pharaoh Y fue el faraón that permitted the church to have authority quien le permitió a la iglesia tener autoridad, as long as they propped up his regime. siempre y cuando ellos le diesen fuerza a su propio régimen. Separate to the church-state, Separado con el asunto de la iglesia y el Estado, Daniel, this university lecturer, este presentador de una he also universidad spoke of their system. también habló del sistema de ellos. He said it was this exact same system, economic system, agricultural system as Stalin. Él comparó el sistema económico y de agricultura de Egipto con el He de makes Stalin. all of these interesting comparisons. Él hizo todas estas comparaciones tan interesantes. But our subject is the church state. Pero bueno, nuestro asunto es el asunto de la iglesia y el Estado. So it's a consistent story. Es una historia Even consistente. in France, Incluso en they Francia. started off hostile Eles começaram a Incluso en until they Francia realized they needed religion to control the people. habían eliminado la religión, pero se dieron cuenta que la necesitaban para controlar a la gente. And they brought it back. Y la trajeron de vuelta. But the state controlled it. Pero el Estado la controló. Stalin Stalin, crushed the church él destruyó la iglesia until Hitler invaded. hasta que Hitler invadió. Then he heaped reward on the church. Entonces Stalin le empezó a dar premios a la iglesia, He brought the church back la trajo de vuelta, because he needed the church porque él necesitaba la iglesia to convince the people para convencer a la gente to side with him and fight against Hitler. de estar del lado de él y pelear contra Hitler. There've always been a church-state relationship. Siempre ha habido una relación de iglesia con Estado. It's just the state controls the church. En el Rey del Sur, simplemente que es que el Estado controla la iglesia. So we went to Vladimir Putin. Entonces hemos hablado de Vladimir Putin. We showed how to stay in power. He's using all of these very clever tactics. Y sabemos que él ha usado todas estas tácticas tan inteligentes para permanecer en poder. And his latest one Y la última que hizo recientemente is to move control of Russia es mover el poder de Rusia from the president del to cargo the state presidente council. al consejero de Estado. Then he's going to tell the state council Él le quiere decir al consejero, él quiere they need colocar a chief chairperson. que el consejero de Estado necesita un consejero principal o And all un these cabeza. steps are setting up 2024 Entonces todos estos pasos son él preparándose para 2024, so that he can maintain control para él no perder el control, just under a different title. solamente que usando un título o cargo But to diferente. do that, Para hacer eso, he's using partly the Russian Orthodox Church. él está usando parcialmente la Iglesia Ortodoxa rusa. To do this, he's willing to rewrite the Constitution, Y para hacer esto, él está dispuesto a reescribir la Constitución write into their Constitution y escribir en la Constitución de what ellos Protestant Americans have been wanting in their Constitution lo que los protestantes estadounidenses quieren en su for Constitución 250 years, por 250 which años. is a statement Y esta declaración saying that this country que dice así, is a Christian country este país es un país cristiano, founded on godly principles. fundado en principios cristianos. He's willing to write into the Russian Constitution, this country belongs to God. Y ellos quieren escribir en la Constitución rusa de que ese país o nación pertenece a Dios a Deus. Turn it conservative y ser conservadores. and start writing into that Constitution Y también escribir dentro de la Constitución laws particularly targeting homosexuals. leyes que ataquen directamente a los homosexuales. He's doing what Protestants in America have wanted for so long Él está haciendo lo que los protestantes de Estados Unidos han querido hacer por mucho tiempo, because they're almost identical. porque son casi idénticos. But Putin, Pero Putin, he controls the church. él es quien controla la iglesia. Donald Trump Donald Trump is a puppet. es un títere. He has no power of his own. Él no tiene ningún poder en sí mismo. That's where they are polar opposites. Es allí donde ellos son polos opuestos. In almost every other way, they're identical. En todos los otros asuntos son idénticos. So part of this was to bring us back to that same study Entonces, parte de lo que hemos hecho es volver a ese estudio Aquele mesmo estudo on why the subject of the King of the North and the King of the South en cuanto a por qué el rey del norte y el rey del sur brings us to this study of church state. nos traen al estudio de la iglesia y el Estado. igreja e Estado. It's built into them all the way from Babylon. Todo eso está construido allí desde la historia de Babilonia.
But we also, when we did that, Al mismo tiempo, cuando hicimos eso, we spoke about Israel hablamos acerca de Israel, because we can see porque podemos ver how hard it must have been. cómo debió haber sido tan difícil. You have the beginning and the end of ancient Israel. Tenemos el comienzo y el fin del Israel antiguo. Moses is their prophet. Moisés era el profeta de ellos, That's why they come to Christ por eso habían ido ellos a Cristo and say, "You're destroying the writings of our prophet." y le dijeron, estás destruyendo los escritos de nuestro profeta. The same accusation they make against us. Es la misma acusación que ellos hacen contra nosotros. Jesus Jesús went against clear, thus saith Moses. iba en contra de un así dice Moisés. And this movement goes against clear, thus saith Ellen White. Y este movimiento va en contra de un claramente así dice la hermana White. Contra assim diz Moisés. E nós hoje estamos indo claramente contra assim diz Ellen White. We have the exact same issues. Nosotros tenemos hoy los mismos problemas. And Y Moisés led God's people Moisés dirigió al pueblo de Dios fuera de Egipto. You have 3 captivities. Tenemos 3 cautiverios. Egypt, Egipto, Babylon, Babilonia, Rome. Roma. So once you come down to here, Una vez que llegas aquí, everyone's expecting todos están esperando that the deliverance from Rome de que la liberación de Roma will look like the deliverance from Egypt and Babylon. sea como la liberación de Babilonia y de The Egipto. history of Moses. O sea, la historia de Moisés. We have the same issues. Tenemos los mismos problemas. This is their Alpha history, Esta es la historia alfa, Egypt. Egipto, This is their Omega y history, esta será la historia omega, Rome. Roma. So we do the beginning and the end of ancient Israel. Así que estamos haciendo el principio y el fin del Israel antiguo. Same pattern. El mismo patrón, Beginning and end of modern Israel. comienzo y fin del Israel You have the moderno. time of the Millerites, Luego tenemos el tiempo de los the mileritas, writings of Ellen White. los escritos de la hermana White. You have a second attempt to finish the work Tenemos una segunda tentativa de in the iniciar 1888 history. el trabajo o terminarlo en el And then you have the line 1888. of the 144,000. Y luego tenemos la línea de los 144,000. And we're here. Y aquí es donde estamos nosotros. In all of Adventism, Y todo el adventismo they're expecting han estado esperando that the deliverance de que la will liberación look like the experience of God's people sea como la experiencia del pueblo de Dios in 1844 en 1844 and 1888. y And 1888. they'll use the writings of the prophet Y ellos usan los escritos del profeta to defend that. para defender eso. The same way De la misma forma the Jewish nation in the time of Christ, que la nación judía en el tiempo de Cristo they see the history of Egypt, vieron la historia de the Egipto, writings of their prophet, los escritos de sus profetas, the deliverance from Babylon, la liberación de Babilonia, and they have a completely wrong idea y lo único que acabaron teniendo fue una of completa what this deliverance looks idea like, errónea de cómo sería la liberación what this movement looks like. y cómo este movimiento será. So the Pharisees get it wrong. Así que los fariseos se equivocaron. The Jewish nation, La nación judía and John gets it wrong y Juan lo entendieron erróneo también, because he's a priest after the old order. porque él era un sacerdote según la orden antigua. We come down to our time. Luego llegamos a nuestro tiempo. Adventism has no idea what this looks like, El adventismo no tiene idea de cómo es que esto será. and what became even more difficult for this movement Y lo que acabó siendo incluso más difícil para este movimiento was neither did the first angel. es que tampoco lo hizo el primer They used ángel. all the writings of the prophet Ellos usan todos los escritos del to profetas defend. para defenderse. And Jesus said, Y Jesús dijo, I came to fulfill. yo vine para cumplir. He appears that he's destroying the writings, but he's Entonces, not. sabemos que parece que Jesús está destruyendo los escritos, pero no lo está haciendo. It's just that people Es que la gente do not know how to read. no saben cómo leer. If we can put ourselves back into their place, Si podemos ponernos en los zapatos de ellos, perhaps we'll have more sympathy tal vez podríamos sentir más simpatía for how hard this must have been. de cuán difícil eso debió haber sido. And that becomes important. Y eso se hace importante. So going back to this history, Volviendo a esta historia,
the end, el tiempo del fin, both leaders raised up. ambos líderes fueron levantados. They're born 6 months apart. Nacieron ellos con 6 meses de diferencia. Both belong to the priesthood, Ambos pertenecían al sacerdocio, but different orders. pero de diferentes órdenes. John starts his work at 30 years of age Juan comenzó su trabajo cuando cumplió 30 because años he knows his instructions as a priest, y como él conoce sus instrucciones como sacerdote, and he does that for 6 months entonces estuvo haciendo eso por until 6 Jesus meses reaches 30 years of age, hasta que Jesús cumplió 30 años and he's baptized in 27 AD. y fue bautizado en el año 27 de Cristo, antes So de John Cristo, has had an increase of después de knowledge, Cristo. Así que Juan pasó por un aumento de been conocimiento formalized, que se formalizó. preaches for 6 months, Después the second angel arrives, predica por 6 meses, llega el segundo he's ángel baptized. y fue bautizado. But Jesus doesn't take over leadership. Pero Jesús no toma todavía la dirigencia. He goes into the wilderness for 40 days. Él va al desierto por 40 días. Then he goes to the marriage of Cana. Luego va a la boda de Caná He's forced to show who he is. y se vio forzado a mostrar allí quién era él. But he also acknowledges Pero también his reconoce time hasn't come. de que su tiempo no ha llegado. I'm just going to make the point now in case it's lost. Así que voy a hacer el punto ahora, a menos que se haya perdido. Elder Parminder El anciano Perminder was that second leader, era ese segundo líder. is that second leader. Es el segundo líder. He already showed his leadership Y él ya mostró su in dirigencia 2012, en 2012. but it was not time to take over leadership. Pero no era aún el tiempo para mostrar su dirigencia. We come to the first temple cleansing. Entonces llegamos a la primera purificación This del is the templo. transition from one to another. Y aquí llegamos a la transición de uno al John otro. is decreasing, Tiene que decrecer Juan Christ is increasing. y Cristo crecer. John knew that this had to happen. Juan sabía que eso iba a pasar. This is the empowerment of the second angel, Aquí pasamos por el fortalecimiento del segundo transfer ángel of leadership. con la transferencia de líderes. But it creates all kinds of problems inside their movement. Eso crió toda clase de problemas dentro del movimiento. John has taught the disciples Juan le había enseñado a los to discípulos expect esperar a deliverance that looked like Egypt and Babylon, una liberación que fuese como la de Babilonia y to Egipto. use his understanding of those two histories. Y para usar su comprensión de esas dos The historias, same way Elder Jeff looks back at the Millerite history in 1888. de la misma forma que el anciano Jeff miraba a las historias pasadas del 88 y Millerita. The disciples can't change, many of them can't change their loyalty, Los discípulos no consiguen cambiar su lealtad A sua lealdade, and they're jealous y se quedan celosos inveja, for the reputation of their leader, John. por la reputación del líder de ellos, Juan. So they develop this animosity against Christ. Entonces crearon todo un ánimo malo And then John himself, contra Jesús y luego Juan partly mismo, because of their influence, porque por la influencia de sus amigos and también, los these discípulos, 3 doubts he's attacked with. y él fue atacado con 3 terribles dudas. This deliverer, Este libertador, just like the history of Egypt and Babylon, tal como en la historia de Egipto y Babilonia, is to be deliver them from Rome. debería liberarnos de Roma. It's to do this work of freeing them from Rome, Así que para poder hacer esta obra, que los libere de Roma, and also to reform the church. y también para reformar la iglesia. He believes that this work of reformation, ele crê que esse trabalho de Él cree que esta Is a obra de failure. reforma é es una falla. he can't see the reformation that he expected. Él no conseguía ver la reforma que Juan estaba esperando. So he believes that this reform work has failed. Entonces él cree que esta obra de reforma está fallando There's no effort to deliver the Romans. y Jesús no está haciendo ningún esfuerzo por liberarlo de los romanos. Jesus is not acting like this military leader. Entonces parece que Jesús no actúa como un líder militar. And then there's this personal issue. Y luego tenemos el problema personal, He's allowing John to languish in prison. donde parece que Jesús permite que Juan caiga en prisión. So he seems então lhe parece to have doubts regarding his personal treatment. Entonces parece que Juan tiene dudas, John is comforted. pero después Juan fue He accepts Christ consolado, aceptó a Jesús and then he dies. y luego murió. All before the cross. Todo esto es antes de la cruz. He lays down that title. Y así él así muere ese título, esa persona. So that's where we left off. então foi daí Aquí es donde paramos antes.
I had one final quote on this. Tem uma Quiero leer una cita más sobre esto. aí. No, actually, we did read them. No, de hecho sí las habíamos leído. They're not on the board. I might put them up afterwards. Não, tá No no están quadro, ahorita en la pizarra, pero yo las puse antes. No, they are. The Desire of Ages quote 215. a citação La cita del deseado de todas We las already have the gentes, Portuguese here. 215. No But es it 215 en doesn't español, end there. pero no es ahí donde termina la cita. That whole section Habíamos leído toda una sección. das nações, página 144. is where we paraphrase many of these quotes regarding John. De ahí es donde habíamos leído las citas que hablan de la experiencia de Juan en la cárcel. So Jesus is going to work. Entonces Jesús comienza su He's obra going to teach the disciples. y le va a empezar a enseñar a sus So discípulos. the disciples have this idea. Entonces la idea de los discípulos Christ came as a king. era de que Jesús había venido como rey And Jesus is going to come to them y que Jesús entonces va a ir a ellos parables. con parábolas. So throughout this history, Así que durante toda esta historia, the disciples have this issue los discípulos tuvieron un problema where they believe donde supuestamente creían Christ should be setting up a kingdom. de que Cristo estaba de hecho levantando un reino And Jesus is educating them on this y Jesús está tratando de educarlos respecto a eso, with parables. usando parábolas, They still don't get it. pero todavía no lo entendían. So when we make application, Así que cuando hacemos aplicaciones, we talk about today, hoy en día hablamos, what's our misunderstanding ¿cuál es nuestro problema al entender, about the nature of the kingdom al entender la naturaleza del reino? that we took from Algo que hemos robado o tomado de los fariseos. our conservative Adventist conference Nuestra conferencia conservadora was taught by our eh, first angel. adventista y también fue enseñado por el primer ángel. What's our misunderstanding? Qual que é a nossa? ¿Cuál es nuestro problema, nuestro mal concepto? I don't think it's the Sunday law. Não acho que No creo que sea la ley I think dominical. it's part of that, Creo que es parte, but it relates to geography. pero tiene que ver con está geografía. relacionado à geografia. John, Juan, he's right about the time, él sabía las cosas he's wrong about geography. respecto al tiempo, pero estaba equivocado con Miller is right geografía. about time, Miller estaba así, he's wrong correcto about geography. con el tiempo, pero estaba equivocado con Elder Jeff is geografía. right about time, Por lo tanto, Jeff estaba correcto respecto al tiempo, he's wrong about geography. pero tiene que estar equivocado con la And what was the geografía. geography? Pero ¿cuál es la geografía We aquí? spoke about it yesterday, La habíamos hablado ayer maybe the day before. o el día anterior. Church and State. Church and state, A igreja e o Estado. North and South. the United States, Estados Unidos. as what? ¿Como un qué? Unilateral. Como un poder unilateral. He expects Él esperaba this unilateral movement, que seamos un movimiento this unilateral. unilateral kingdom of God, Este reino unilateral de because Dios. that reflects his political beliefs. Porque eso de hecho refleja sus propias creencias políticas. It's the same test that was the plowing of the world. Es la misma prueba del arado del mundo. We broke down that test. Habíamos hablado de esa prueba. We talked about European socialists, Habíamos hablado de los socialistas europeos. but we showed that behind his whole rejection was this disagreement about geography. Pero sabíamos que detrás de todo el desacuerdo de Jeff estaba ese problema. Não concordância com respeito à geografia. Este problema de geografía, o sea, el unilateralismo. This preeminence of the United States Esta preeminencia de los Estados Unidos on two levels, en dos niveles, message tanto en el and mensaje organization. y la organización. That was not in the movement, Eso no estaba en el that is not movimiento, what developed. no era lo que se desarrollaba. What developed Lo que se desarrolló, was developing se estuvo desarrollando was a globalist movement. el movimiento globalista. And because that conflicted with his model of Y geography, como nosotros, eso fue conflictivo con su propio modelo de geografía, Entendimento de geografia. he rejected. él rechazó el mensaje. So where he's wrong on geography, Entonces, ¿dónde él está equivocado con geografía? it has a direct connection
tiene que tener una conexión to the directa test of that time, con la prueba de aquel tiempo, which is nationalism. que es nacionalismo. Nationalism is all about geography. Y el nacionalismo tiene todo que ver con geografía. So what he has wrong, Así que lo que Pippen está what the equivocado Adventist conference structure has wrong, y lo que la conferencia adventista también tiene is this equivocado model of geography. es el modelo de geografía, It relates que se relaciona to nationalism, con el nacionalismo, sexism, machismo homophobia. y homofobia. We'll go through that again Y vamos a hablar de eso más una vez más, because I'm sure some people are confused. porque estoy seguro de que algunas personas están confusos. John and Miller Juan y are both Miller right about time, wrong about geography. estaban correctos respecto al tiempo que vivían, pero no con geografía. Elder Jeff is right about time. Entonces, Pippenger estaba en lo correcto con It's in 1996, el tiempo. En el, and he says we're in the time of the end. en el 89 él dijo, estamos en el tiempo del fin. Christ is going to come in your lifetime. Jesús va a venir en nuestra generación. Época, na sua geração, The Sunday law is right in front of us. que Jesus vai voltar. The Sunday law is just in front of Y us. de que la ley dominical está justo delante de nosotros. He's fine with time, Entonces, él estaba en lo correcto con respecto al tiempo. but the structure already tells you he's wrong about geography. Pero la estructura te enseña que él tiene que estar equivocado respecto a geografía. So we asked, where was he wrong when it comes to geography? Así que nos preguntamos en qué estaba equivocado él cuando hablaba de geografía. And that was a subject we'd already discussed. Entonces es el asunto que acabamos de discutir. Because when we talk about 2014 Porque cuando hablamos de 2014 to 2019, a 2019, it tests three groups of people. hay una prueba para tres It tests grupos. the priests, Hay una prueba para los sacerdotes, it is our latter rain, que es nuestra lluvia tardía. it tests the Levites, Prueba a los levitas, it is their early rain, que es su lluvia temprana. and it tests the Nethinims, Y prueba a los netineos, it is their plowing. que es el arado de ellos. It's the same test Es la misma prueba for each of the three groups. en la cual se prueban los tres We just grupos. have more information. Nosotros simplemente tenemos más información que los demás. So from 14 to 19, Así que del 2014 al you 2019, know what the Nethinims are being tested on. ya ustedes saben qué cosas los netineos están siendo probados. They're having to make a choice Ellos tienen que tomar una decisión between two world orders. entre dos formas de Do they orden want a mundial. globalist world order ¿Será que quieren un orden mundial globalista Ordem mundial globalista or a nationalism world order? o nacionalista? nacionalista. This is unilateralism, it's nationalist. Entonces el unilateralismo es ese nacionalismo Multinationalism, y el multilateralismo globalism. es el globalismo. They have to decide between these two world orders. Ellos tienen que decidir entre estas orden mundiales. Globalism is Clinton, O sea, Clinton sería globalismo nationalism is Trump. y nacionalismo es Trump. So that test becomes really clear in 2016. Esa prueba se hizo muy clara en 2016. And we all know Y ya todos who sabemos they should have chosen. a quién ellos debieron haber escogido. It becomes an issue about geography. Entonces aquí tenemos un problema con Do geografía. they want a world ¿Será que ellos quieren un mundo that's run out of the United States que sea dirigido o gobernado fuera de los Estados by the Unidos United States? para los Estados Unidos? This was spoken after the presentation No, yesterday. un mundo dirigido por los Estados Unidos desde los Estados Unidos. It's not that there is no UN. No estamos hablando de que no existe ninguna ONU. You can have a UN Sí existe la ONU, as long as you have the United States siempre y cuando los Estados Unidos A onda desde que foi nos Estados Unidos. up here. estén encima. They're already setting that up. Eso ya lo hemos dicho. Y ya se está The haciendo UN hoy. has a council Pues la ONU tiene un consejo, that is supposed to have the freedom tiene un concilio que tiene que to tener, investigate any country for war crimes. que debería tener la libertad de investigar a cualquier país por crímenes de guerra. Then one day, Pero un día they turned their attention to the United States. ellos querían estudiar asuntos de los Estados They Unidos wanted to investigate America for war crimes. y querían investigar a los Estados Unidos por crímenes de guerra. And what did Trump's government say? ¿Y qué es lo que dijo el gobierno de Trump? Investigate whoever you like. Puedes investigar a quien tú quieras, You will never investigate us. pero nunca nos investigarán a nosotros. We are separate to this council. Nosotros somos diferentes de este They consejo. cannot have authority over America. Es decir, la ONU no puede tener autoridad encima de This los is their Estados issue of Unidos. geography. Ese es el problema con geografía. It's a world order Es una orden mundial run by Americans
dirigida por estadounidenses from America desde Estados with an Unidos American message. con un mensaje americano. Exact same test hit the priests. La misma prueba golpeó a los We sacerdotes. had to decide how we stood politically, externally, Teníamos que comprender dos cosas al mismo tiempo, la manera externa que estaba ocurriendo, but the same issue hit this movement. pero de la misma forma el movimiento fue golpeado. What type of movement do we want? ¿Qué tipo de movimiento queremos? And that became very clear Y eso se hizo bastante claro, when a message came que cuando el mensaje llegó from not America. de una persona que no era estadounidense, And then leaders were raised up y entonces líderes fueron levantados who were not American. que no eran estadounidenses. And immediately there was this resistance Inmediatamente hubo una resistencia to a message a un mensaje that addressed Americans que es abordado by someone who was not American. que es un mensaje para In their words, a estadounidenses European socialist. por alguien que no era estadounidense. Entonces él nos llamó socialistas This was the europeos. test of nationalism, Él pasó por la prueba del nacionalismo, which is all about geography. que tiene que ver con geografía. So what I'm identifying, highlighting, Entonces lo que estoy identificando, resaltando, is that our test of these issues es que nuestra prueba respecto a estos asuntos directly relate to our understanding about geography, se relacionan directamente con esta comprensión de profecía, both de geografía. externally tanto en el asunto externo and the geography of the kingdom of God. y también en la geografía de cómo el reino de Dios tiene que That ser. was Miller's main issue. Ese era el problema de Miller. He didn't care about American politics. Él no le importaba nada acerca de las políticas estadounidenses. He believed Christ was coming back, which played a part in that. Él creía que Jesús iba a volver, obviamente. Otherwise, he should have cared more than he did. Se não fosse assim, ele teria se importado mais do que ele se importou. He cared about the kingdom of God, Aquí Miller le importaba el reino de the Dios structure of the kingdom of God, y la estructura del reino de Dios, where it would be set up. dónde sería establecido. FFA Y Futuro para believed América the kingdom of God creen también en el reino de Dios, was set up in America, pero creen que fue construido en los Estados Unidos, that the message must come from de que el America Estados Unidos, el mensaje siempre tiene que salir de los Estados Unidos. unless it didn't touch Americans, O, si no, pero que no toque a los at least estadounidenses politically, de manera política, por lo and run menos. organizationally from America. Y que la organización sea dirigida por Estados All about Unidos. this issue of geography. Entonces tenemos este problema de geografía o I had a geográfico. point I forgot. Hay otro punto que estoy But this olvidando. is the issue. Entonces, estos son los problemas. No. This is the three tests, Estas son las tres pruebas. and it's geography. Y es geografía. It's an understanding that Adventism has. Entonces, es una comprensión que los adventistas Oh, that was tienen. my point. Aunque este es mi punto. We have to be careful on this issue. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. It can be easy to think that even this is just an American problem. Pueden ustedes creer de que estamos teniendo un problema solamente con los estadounidenses. So I just spent 2 months in Eastern Africa. Yo acabo de pasar 2 meses en África Oriental. Oriental. They know this story. Ellos conocen toda la historia. They've embraced this movement. Ellos han abrazado este movimiento. They stayed with this movement through the shaking. Ellos pasaron junto con nosotros durante el zarandeo Sacudidura. They understand that this test of nationalism, y han comprendido que la prueba del and nacionalismo, then you have someone from Australia pero de repente llega alguien de Australia comes to their country y va para su país and say the test is equality. y le dije a ellos que la prueba era You la need to igualdad stop buying and selling women. y les dije que tienen que parar de comprar y vender mujeres. That's human trafficking. Eso es tráfico It's a humano sin. y es un pecado It is outright slavery. y es directa You're esclavitud placing women, porque colocaban a las mujeres en esclavitud. and then what's the response? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Not from everyone, No es para todos, but enough. pero muchos de ellos Who are you, me dijeron, you Australian, ¿quién eres tú, come australiano, to our country que vienes a nuestro país and tell us how to run our y families nos dices cómo tenemos que dirigir nuestras familias? and touch our culture? Y tienes que meterte con nuestra The cultura. dowry system is our culture. Así que la defensa de ellos era la cultura. Human trafficking is our culture. Esa cultura, nosotros traficamos con mujeres, es You nuestra don't come from cultura. our country. Nosotros compramos mujeres, es nuestra cultura. How can you come to our country Tú no vienes de nuestro país, ¿cómo puedes venir and aquí dare tell us y decirnos how to live? cómo vivir? What had they just done? Así que, ¿qué acaban de hacer con eso? The
The exact same thing. el mismo asunto, It's the same problem. el mismo problema. This isn't a distinctly American No problem. es un problema que es únicamente de los It's just that estadounidenses. this issue hurt them. Es un problema que incluso los golpeó. When it hurts us, Ok, es un mensaje que te we can golpea. respond in the exact same Y way. cuando nos toque a nosotros algo parecido, podremos responder igual. It's not that there's somehow worse people in America. No es que simplemente los estadounidenses son peores personas. Now it hurt them. Agora, Es que los africanos So fueron while they golpeados were ahora. not in agreement when I say all this about America, Y en Estados Unidos, cuando ellos no concordaban todo lo que dije now sobre you Estados say this Unidos, about their country, agora se fala ahora hablamos de que es acerca de mi país. and you can prove it on lines. Y podemos probar con las líneas. através de linhas. They'll tell you the horrific stories of the women abused by this system. Ustedes pueden escuchar las horribles historias de cómo mujeres han sido abusadas en ese sistema allá en África. They intellectually know that you're right. Y ellos intelectualmente saben que estás en lo correcto cuando se los Beyond dices. that, they know it isn't you telling it. They know it's the message. Y más allá de eso, ellos saben que no eres tú quien se lo dice, sino el mensaje. And even though they know it's the message, Y a pesar de que saben que es el mensaje que lo because lo of the manda, messenger por causa del mensajero, isn't Ugandan como la mensajera no es de Uganda or Zimbabwean, o de they Zimbabue, resist it and reject it. ellos resistieron el mensaje que daba. No todos. I'm just saying that this is a more difficult issue than we realize when Okay. it touches us. Lo que estoy queriendo decir es que estas pruebas son mucho más difíciles cuando nos tocan en el punto débil. So this issue of geography Entonces este problema con geografía comes to this issue of nationalism. viene con este problema del nacionalismo. And I explained why I believe this to be the key issue. Y voy a explicar por qué pienso que este es el problema clave. And these others, Y estos otros dos they become part of this issue se convierten en parte del problema because of the need to preserve the race. por causa de que ellos creen que hay una necesidad para preservar la Another raza. reason this is the key issue, Otra razón por la cual este es un asunto clave it was a civil rights movement es porque fue en el movimiento de los derechos civiles that led to the moral majority que creó la that mayoría led to the moral election of Reagan. que luego llevó a la elección de Ronald So you Reagan. can see how it was that race issue, that nationalism, Así que ustedes ya saben que el problema racista that viene del even began nacionalismo. this whole story. Es todo comenzó At así. the same time, sexism and homophobia were wrapped around Fue it. al mismo tiempo en que el machismo y la homofobia estaban alrededor de ese problema. So our first angel Entonces, el primer ángel, nuestro does primer not ángel, understand this issue. él no entendía este problema. This is the test he faced, Esta es la prueba que él enfrentó, just like John faced it. tal como Juan la enfrentó. I don't believe John understood Yo no creo, on a deep level yo no creo que Juan consiguió that it's entenderlo enough de manera profunda, pero fue suficiente y sintió paz. and God lays him to rest. Y Dios lo llevó al descanso. God did not see fit to do the same to Elder Jeff. Entonces parece que Dios no encontró que fue apropiado hacer lo mismo con There's a Jeff. point in this history Pues hay un punto en esta historia where John stops representing him, donde ya Juan no representa más a Jeff. and his rejection afterwards is not the story of John. Entonces el rechazo de Jeff después de todo esto no es But la I historia want de to move Juan. from John Pero quiero moverme de Juan and just discuss the disciples. y discutir acerca de los discípulos. Jesus is laboring with them Jesús estaba trabajando con ellos day after day after day, día tras día tras día, parable after parable, parábola tras parábola, even telling them explicitly he would die. diciéndoles incluso a ellos en la cara de que iba a morir. And do they get it? ¿Y será que lo entendieron? No, No lo entendieron, they don't get it. no lo comprenden. There's one particular Hubo uno en particular that has most to lose, que tenía mucho que perder. and that is Judas. Ese era Judas. Ellen White tells us, Hermana White nos dice as Jesus often spoke about his kingdom de que como Jesús hablaba tan seguido sobre su reino, not being a kingdom on earth, como no era un reino en la tierra, Judas began to get disaffected. Judas empezó a sentir desafecto. Menos afeiçoado por Jesus. Judas had a marked line ¿Qué? Judas tinha uma linha bem demarcada upon which he expected Christ to work. Judas tenía una idea bastante clara de qué esperaba él de Jesús. He had a plan Él tenía un plan how he thought
this movement would run, Él tenía una idea de cómo el movimiento tenía que funcionar, how he thought the leadership would operate. cómo era que el líder tenía que operar o trabajar. Christ would deliver John from prison, Entonces, él creía que Jesús tenía que liberar a and he Juan sees John de la beheaded. prisión, pero vio a Juan siendo decapitado. Jesus should avenge the death of John, Entonces, Jesús debería ter vengado la muerte de Juan, morte de João, instead he withdraws into the country, pero todo lo contrario, se fue del país a otros lugares. e afasta para dentro do interior do país. Judas is looking for aggressive warfare. Entonces, Judas estaba siempre buscando que comenzase alguna guerra Uma guerra, agresiva, But he continually sees Jesus pero continuamente va viendo a Jesús operate in a way that he did not expect. operando en una forma en la que él no esperaba. He begins to disbelieve Y ahí comenzó a and he desacreditar begins to grow in rebellion. y que empezó a crecer la rebelión. Now, he didn't decide that Jesus was not the Son of God. Ahora, Judas nunca decidió de que Jesús no era el Hijo de That Dios. wasn't the extent of his doubt. Esa no era la extensión de sus dudas, But he's questioning, pero sí cuestionaba, does Jesus need a little help? ¿será que Jesús necesita algo de ayuda? Does he need to orchestrate this himself? ¿Será que Jesús solito tiene que trabajar para orquestar todo esto? So he gives way to questioning and doubt about the work of Jesus. Entonces él empezó a crecer en dudas y preguntar sobre la obra de He Jesús. begins to introduce controversy to the disciples. Entonces empezó a traer controversias entre los discípulos He starts quoting Christ y empezó a citar incluso a Cristo and he separates the quotes from their connections. y separaba las citas de Cristo según su conexión. That's called clipping videos. Eso sería, empezó a cortar los videos y He's going to take editarlos. quotes things that Christ has said. O sea, él empezó a sacar de contexto cosas que He's Jesús going dijo, to take them out of their context es decir, las saca de su contexto to the disciples y se las repetía a los discípulos in a way that misleads them. en una forma que los confundiesen. And it creates a lot of discouragement. Y eso creó bastante desánimo. And yet Judas does all of this Con todo eso, Judas lo hizo in such a way de una manera forma that appears he's just trying to care for the movement. que parecía que él solamente se preocupaba por el movimiento. importando com o movimento. So he takes the words of Christ, Así que él tomó las palabras de Jesús exhibits some type of what they interpret as wisdom, E aí exibe y ellos ven una especie de sabiduría and presents things in a different light from what Jesus had given them, y parece que Judas presentaba las cosas con una luz diferente a como Jesús realmente las había dicho and attaches a meaning to Jesus' words that he had not intended. y colocó un énfasis, una luz o algo en las palabras de Jesús que Jesús no quiso decir. He continues in this mindset of rebellion Entonces él continuó con esa mente rebelde pensamento de rebelião. until a couple of key events. hasta un par de eventos claves. One of those events Uno de esos eventos was before the upper room, fue antes del aposento alto. it was back. If I can find the quote. Encontrar la cita. Get ready. It was back when, just after Jesus fed the 5,000, Eso fue justo después de que Jesús alimentó a they los tried to make 5,000. him king. Intentaron hacerlo rey a Jesús. Jesús They huye come to him. y vienen a él They want to make him king again. y lo quisieron hacer rey de nuevo. Jesus essentially says, Y Jesús básicamente les my dijo, kingdom is not this world. mi reino no es este mundo. It's the essence of his message. Esa era la esencia del mensaje de And that Jesús. really upsets Judas. Y eso realmente dejó chasqueado So he a begins Judas. to come up with a plan. Entonces él tuvo que inventar un Going to plan. betray Christ Él va a and force this movement traicionar a Cristo para forzar al movimiento operate the way he thought it should a operate. que comience a trabajar de la manera que tenía que haberlo hecho desde el inicio. So he creates a plan Entonces el plan de to Judas betray. era traicionar. Then we have the upper room. Luego llegamos al aposento alto. First of all, the triumphal entry, Luego la entrada triunfal and then the upper room. y luego el aposento alto. The triumphal entry, La entrada triunfal we line that up, la podemos alinear at least on one level, en algún nivel with the midnight cry. con el clamor de medianoche.
everyone thinks this is a grand movement Todo el mundo cree que este es un grandísimo and movimiento everyone's in unity. y todo el mundo parece en unidad. Are they in unity? ¿Será que estaban en unidad? No, Não. because No all of estaban. those people Porque todas esas personas saying, look at this grand movement, estaban diciendo, miren este grande caught up in the movimiento. excitement of the moment and a prediction. Entonces se llenaron de la emoción del They momento didn't even understand. y ni siquiera entendían, They don't understand the nature of the kingdom. no comprenden todavía la naturaleza del reino. They all appear in unity. Todos parecíamos estar en unidad, o ellos. People look to Christ, Las personas miraban a Cristo, and what is Christ doing? ¿y qué es lo que Jesús hacía? He's crying over Jerusalem Estaba llorando por Jerusalén, because he knows what they won't accept. Ele sabe porque ellos saben lo que Él no quiere This aceptar, nation is about to be destroyed. de que esta nación iba a ser destruida. What looks like unity and acceptance was not unity or acceptance. Entonces lo que parecía unidad y aceptación no lo era. That's the story of the triumphal Esa es entry. la historia de la entrada triunfal. They go up into the upper room. Ellos van al aposento alto. The studies have not been presented in a while now. Estos mensajes ya no han sido presentados hace algún tiempo, I believe that they were presented as a warning pero yo creo que yo los presenté como una advertencia prior to any of this happening. antes de que cualquiera de estas cosas aconteciese. bem antes disso acontecer. There were studies presented Hubo unos estudios que se presentaron back around 2017. por allá en 2017. I have a feeling that they might be refined more Yo tengo la sensación de que tienen que ser refinados if they were más to be presented now si algún día los fuésemos a presentar en este tiempo, in the context of all that we've understood. en el contexto de todo lo que hemos entendido. But the message was clear Pero el mensaje era claro, that the upper room, de que en el aposento alto, this history, esta historia represented organization of the movement. representaba la organización del movimiento, That this experience of the foot washing de que la experiencia del lavamiento de los has pies everything to do with organization. está relacionada completamente con organización. Those studies were presented in Arkansas Esos estudios fueron presentados en Arkansas, in front of many of the people who have left. en frente de muchas de las personas que hoy salieron. Saíram. And if they had have listened, Y si hubiesen escuchado, they might have received a warning. Talvez tal vez hubiesen recibido la In advertencia. this upper room, En este aposento alto, all the disciples are still expecting this earthly kingdom. todos los discípulos siguen esperando este reino terrenal. So they don't want to get on their knees Entonces ellos no querían arrodillarse and wash the feet of another disciple. y lavar los pies de otro Because in discípulo, their hearts, porque en sus they're corazones hoping for a higher position than that disciple, ellos estaban esperando una posición más alta que discípulo. which means they have to act like the boss. Entonces ellos querían actuar como el jefe. So it's all about the organization they're expecting to create. Así que todo lo que está pasando es qué tipo de organización ellos So esperan que none of them will haya. humiliate themselves Entonces ninguno quería humillarse a sí mismo, until Jesus does that work. hasta que fue Jesús quien se arrodilló, Girds himself, ele se humilló a sí mismo, gets on his knees, se arrodilló and does a work they would see as humiliating. y hizo la obra que ellos verían como humillante. And he's demonstrating to his disciples Y le demostró hacia sus what discípulos organization is meant to look like. cómo la organización tiene que ser. This is too much for Judas. Esto fue demasiado para Judas. Do the other disciples get it? ¿Será que los demás discípulos lo entendieron? No. No. Now I want to make a point. Quiero hacer un punto. fazer ponto. On one level, En un nivel, Jesus is the leadership of this movement. Jesús es el líder de este movimiento. Elder Parminder and myself. Eu e El anciano Parminder y yo. Ancião Parminder. On another layer, Pero en otro nivel o nivel, he is the movement. capa, él representa We're el all movimiento learning together. y todos estamos aprendiendo juntos. Just want to make that point. Quería solamente hacer ese punto. So he's going to demonstrate organization. Así que él va a demostrar la organización. Do the disciples now understand the nature of the kingdom? ¿Será que los discípulos entienden la naturaleza del reino? No. Todavía no. Remember, Recuerden Lembre-se, this was right up to the cross. de que esto es justo antes de la cruz. They've been through the midnight cry. Ya han vivido el clamor de medianoche. Do they understand it? ¿Será que lo entienden? entenderam? No. No lo entienden. So Jesus demonstrates organization. Así que cuando Jesús hace su demostración de cómo es la organización, Judas, This was the last straw. esto fue la copa de que derramó el vaso. Judas was offended Judas fue tan ofendido
when Christ washed the feet of the disciples. cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. If Jesus would perform such a humiliating act, Si Jesús hubiese hecho un he could acto not be Israel's king. tan humillante, él no podía ser ese rey de Israel. All the hope Judas had about this worldly honor, Entonces todas las esperanzas que Judas tenía de el honor terrenal, this earthly kingdom, de este reino with terrenal, his wrong model of geography, con este terrible modelo que él tenía de geografía, was destroyed. todo eso fue destruido. Judas was satisfied. Entonces Judas se sintió He had satisfecho, nothing to gain by following Christ. ya no tenía nada que ganar siguiendo a Cristo. He enacted the plan Y él ya había preparado un plan, he had already made el plan que él ya había when hecho, he still had some faith in Christ. lo puso en práctica. Aquel plan que él había hecho cuando todavía tenía fe en Jesús. Así que aquí, antes, In this history, en esta historia, Judas has some faith. todavía Judas tiene algo de fe. But he begins planning. Pero él comienza los planes. He has a plan to betray. Él tiene un plan para Then you have traicionar. Y luego the upper room tenemos el aposento alto, organization. la organización. Now Judas, Ahora he Judas sees the organization of this movement vio que la organización de este and he movimiento realizes it is nothing like John promised him. y dijo, esto no se parece nada a lo que Juan me había prometido. John promised him something very different. Juan le había prometido algo completamente diferente. Christ has destroyed that hope. Entonces Cristo ha destruido esa esperanza, Judas is now convinced pero Judas se convenció Jesus could never be Israel's king, de que es imposible que Jesús fuese el rey de and Israel. he has nothing to gain. Entonces él no tiene nada que ganar. So his faith is destroyed, Por lo tanto, la fe de él fue destruida and he ahí. separates himself. Y ahí se separa de ellos. He betrays the movement. Traiciona el He movimiento, leaves the table. sale de la mesa. You all know what story I'm telling. Y ustedes saben de qué historia estoy hablando. FFA had some faith, Futuro para América todavía tenía algo de fe, even if it was weak, incluso si era una fe débil. in the leadership of the movement. Y en el Even while they're pretending to lead, en la dirigencia de este movimiento, Fingindo liderar. to accept, incluso cuando todavía fingen en aceptar, Judas is undermining the message. Judas ya estaba minando el mensaje. FFA undermined the message. Ya, Futuro para América estaba minando el mensaje. All through last year, Todo el año pasado lo estuvieron haciendo. end of 2018, Finales del 2018 through last year, y todo el año pasado, 2019, Até por todo o ano passado. they continually twist and misrepresent the midnight cry estaban message siempre, en todo momento, torciendo y mal representando el clamor de medianoche, to the confusion of all of the disciples. para que se confundiesen todos los discípulos. But they still claim some faith, Pero todavía decían tener algo de fe, even though this movement is not operating the way they would expect. a pesar de que el movimiento no estaba operando ya de la manera que ellos querían. Then we come to the organization. Pero luego llegamos al momento de la organización. That reorganization done at the Bible conference Esa last reorga- August and September. Esa reorganización que fue hecho en el último agosto y septiembre. Now we really hit their model of geography. Ahí fue cuando golpeamos directamente el modelo de geografía erróneo de ellos. Now they realize Ahí es cuando se dan cuenta this movement is not what Elder Jeff promised them. de que este no es el movimiento que el anciano Jeff había prometido. Ancião Jeff prometeu. We will never be what Elder Jeff promised. Nosotros jamás seremos lo que Pippen prometió. They separate from this movement. Y ellos se separaron del movimiento. Their faith is gone. La fe de ellos se acabó They leave the table. y salieron de la mesa. All before the shut door. Todo antes de So it begins cierra la with gracia. a seeming acceptance, Entonces, comienza con una a hope aceptación in the débil, message of John. una esperanza en el mensaje de Juan. The faith is damaged. La fe fue dañada o estaba débil They already had the plan. y de hecho ya tenían un plan. Plan was all laid out Ellos ya habían preparado todo el plan de salida, while they still claimed faith. pero todavía decían tener algo de fe. All Judas did Todo lo que Judas hizo was enact the plan he'd already made. fue poner en acto el plan que él ya había creado. Once he realized, Y una vez que se dio cuenta, when he sat through that organizational meeting, cuando él se sentó en aquella conferencia de organización que hubo, that the model of geography promised by John ahí se dieron cuenta de que aquel modelo de geografía que había sido was never going to happen in this movement. prometido por Juan jamás
acontecería en este movimiento. Y ese era el plan que él ya He tenía. left the table Pero acabó yéndose de la mesa before the shut door. antes del cierre del tiempo de gracia, And all of this antes de la puerta cerrada. is happening around the disciples. Y todo esto está pasando alrededor de los discípulos. And even now, Incluso hoy, do any of them get the nature of the kingdom? ¿será que los discípulos consiguen entender la naturaleza del reino? No. No. So, my problem, Así que mi problema, my fear, mi temor, if I was to be honest, si quiero ser no honesta, longer Judas, no es Judas, no es Judas, John. no es Juan quien They're long gone. ya ellos se fueron. What is done is done. Lo que se hizo, se hizo. The concern we have now La preocupación que tenemos ahora is about the disciples. es acerca de los discípulos, Because all through this history, porque durante todo el proceso, they did not understand the nature of the kingdom. los discípulos todavía no entendían la naturaleza del reino. When did they understand the nature of the ¿Cuándo kingdom? la entendieron? Entenderam a natureza do reino. After the cross. Después de la cruz. Pentecost. So we'll come back tomorrow. Mañana volveremos. Most of you already know. Mas acho que já Yo sé que la mayoría de ustedes saben. My timekeeper is lying to me. Parece que la... I have a clock. No sé qué significa eso. We'll come back tomorrow. We're Mañana. going to discuss the cross and the history after it. Vamos a volver mañana y discutiremos la historia de la cruz y lo que ocurrió después Because de la we're no cruz. longer in that dispensation. Porque ya no estamos en esa dispensación. We're giving some explanation Hemos dado algo de explicación of how what we've already discussed at this camp meeting de cómo lo que hemos discutido en este is campestre laid out in the primary reform line we have está todo mostrado en la línea de reforma that we principal que were todos given tenemos. 30 years ago, La línea que se nos fue dada hace 30 años. and La was línea de Jesús. refined just for that moment. Y está refinada hoy, justo para este You know, tiempo. with me, we'll close. Arróllense conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Lord, we love to come together. Señor, amamos juntarnos y estar I pray unidos. for our brethren that are shaking. Te pido por mis hermanos que están sacudidos, zarandeados. There are many that are still unsure in their faith. Hay muchos que no están seguros de su fe. certos na sua fé. There are many that have beliefs or practices we do not agree with. Y hay muchos que tienen dudas y prácticas que no Lord, I concuerdan. pray you will help us to stand on our principles, Te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos en nuestros principios Levantemos nos nossos princípios. to hold on to the lines, y que nos mantengamos firmes con las líneas and still show our love for these people, y que mostremos amor por todas estas personas. that we may draw as many near to us as we can. Y que nosotros, Señor, podamos atraer cuantos más podamos. We know you desire none to be lost. Sabemos que no deseas que ninguno se pierda. I pray that we will have that same love for souls that you have. Te pido que podamos tener el mismo amor por las almas que tú tienes. Pelas almas que o Senhor teve. I pray this in Jesus' Lo name. pido en el nombre de Jesús.